Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un jardín que, la verdad, a mí me ha volado la cabeza. Tenemos sobre la mesa un artículo científico que plantea una idea que parece casi magia. Se trata de enseñar a una máquina no solo a leer, sino a oler la edad de un documento. La pregunta es fascinante. ¿Cómo puede una inteligencia artificial saber cuándo se escribió un texto si no lleva una fecha puesta? Claro, porque no es tan simple como buscar un año en el texto y ya está, ¿no? Para nada. Y la respuesta, que es lo que vamos a analizar hoy, es mucho más profunda. Vamos a desgranar un método llamado Neural Data, que representa un salto brutal en este campo. Nuestra misión es entender no solo cómo funciona, sino por qué es tan revolucionario. La clave, y esto es lo que engancha, es que ha aprendido una habilidad que creíamos muy humana. ¿Cuál? La de sentir la época de un texto sin necesidad de mirar el calendario. O sea, no busca fechas, busca el eco del tiempo en la propia gramática. Es una idea muy potente. Para entender la magnitud del desafío, el propio artículo nos pone un ejemplo perfecto. Imagina un texto que dice en un párrafo: en 1995 se adoptó una nueva ley. Y mucho más adelante, en otra página, leemos: 4 años después se aprobó la concesión. Vale. Para nosotros, la cuenta es instantánea. 1995 más 4, estamos en el 99. Pero para una máquina, esto no es sumar. Es un laberinto de razonamiento. Justo. Y esa es la palabra clave. Razonamiento. No es un problema de búsqueda, es de razonamiento temporal. Los sistemas anteriores se estrellaban aquí. Eran, por decirlo de alguna manera, bastante ingenuos. Algunos se basaban en la frecuencia de palabras de moda, lo que llaman term bustiness. Así, si un texto mencionaba mucho cassette, pues asumían que era de los 80 o 90. Exacto. Otros, más simples aún, buscaban el primer año que aparecía en el texto y daban por hecho que esa era la fecha. Claro, con el ejemplo de antes, un sistema así vería 1995 y se lanzaría por ese año sin pensar más. Exactamente. Y el gráfico que presenta el estudio es demoledor. Muestra cómo dos de los mejores sistemas hasta la fecha, al analizar ese texto, apuestan casi todo a 1996. Ven 1995 y, por algún cálculo de probabilidad, se van al año de al lado. Se quedan cerca, pero fallan. Fallan. Pero la barra de Neural Data en el gráfico es una torre que se alza solitaria, con una confianza de casi el 100% sobre el año correcto, 1999. Ha entendido perfectamente la relación 4 años después. No ha visto un número, ha entendido un concepto. Reto para que una máquina razone con el tiempo de esta manera. El secreto es un cambio total de enfoque. El artículo explica que Neural Data es el primer modelo que aplica Deep Learning y, en concreto, una arquitectura llamada redes convolucionales de grafos, GCN. Y la idea rompedora es esta. En vez de leer el texto como una fila de hormigas, una palabra detrás de otra, lo transforma en un mapa de relaciones, en una especie de constelación. Suena potente, pero también muy abstracto. ¿Cómo funciona ese proceso de convertir texto en un mapa? Podemos imaginarlo como una cadena de montaje con 3 estaciones. Cada una coge el trabajo de la anterior y le añade una capa de inteligencia. La primera es la capa de contexto. Vale. Aquí, una red neuronal, una VLSTM, para ser precisos, hace una primera lectura rápida. Su única misión es darle a cada palabra un significado básico según sus vecinas inmediatas. Si lee la palabra banco, mira si al lado pone parque o dinero para saber a qué se refiere. De acuerdo. Ese es el primer paso, como un análisis de proximidad. La IA mira a las palabras de al lado para pillar el contexto más básico. ¿Es así? Eso es. Es el punto de partida, la materia prima. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pasamos a la segunda estación, la capa sintáctica. Una vez que cada palabra tiene su contexto local, el modelo se hace una pregunta mucho más compleja. ¿Cómo se relacionan estas palabras gramaticalmente, aunque estén en puntas opuestas de la frase? Para responder a esto, crean lo que llama un grafo sintáctico. Grafo sintáctico. Me suena a algo que suspendí en el colegio. Necesitamos una analogía para esto. Por supuesto. Piensa en el análisis sintáctico de toda la vida. Dibujábamos el sujeto y lo uníamos con una línea al verbo y el verbo a su objeto directo, ¿recuerdas? Creábamos una especie de esqueleto de la frase. Pues eso es un grafo sintáctico. Vale, lo pillo.
Lo que hace esta capa del modelo es, en lugar de leer la frase, recorrer ese esqueleto. Imagina que cada conexión gramatical es un cable. La IA envía una chispa de información a través de ese cable. Así, la palabra gobierno puede encender una luz directamente sobre la palabra aprobó, sin importar que haya 10 palabras en medio. Le permite ver la estructura de poder de la frase, no solo las palabras en fila. Ostras, qué buena imagen. La del esqueleto. O sea, la primera capa ve la piel de la frase, las palabras una junto a otra, y esta segunda capa ve los huesos, la estructura que lo sostiene todo. Exacto. Y con esa comprensión de la gramática, de quién hace qué a quién, pasamos a la tercera y última estación, la que de verdad resuelve el misterio. La capa temporal. La decisiva. Es el salto cualitativo. Aquí, el sistema busca en el texto dos tipos de nodos clave. Por un lado, eventos, que suelen ser verbos como adoptar, aprobar, dimitir. Y por otro, expresiones de tiempo. Como 1995 o el mes pasado. O 4 años después, justo, identifica los puntos de acción y los puntos de tiempo. Sí. Y entonces los conecta. Crea una red, un grafo temporal, donde las líneas que unen esos nodos no son gramaticales, sino cronológicas. Traza una flecha entre adoptar la ley y aprobar la concesión y le pone una etiqueta que dice antes de. Conecta aprobar la concesión con 4 años después y lo etiqueta como simultáneo. Entiendo. Y lo más ingenioso de todo es que añade un nodo más a esa red, un nodo misterioso llamado fecha de creación del documento, que está vacío. La misión de la red neuronal de esta capa es mirar todo ese mapa de eventos y relaciones temporales y deducir cuál es la fecha más lógica para rellenar ese hueco. Fíjate, ahora lo veo. Volviendo al ejemplo del principio. La máquina ve el evento adoptar ley conectado a 1995. Ve el evento aprobar concesión conectado a 4 años después. Y ve una flecha que va del primero al segundo. Exacto. Al analizar toda la red, llega a la conclusión de que el punto más avanzado y relevante en la línea de tiempo del texto es 1999. Y esa es su mejor apuesta para la fecha del documento. Es pura lógica deductiva. Ha razonado. La teoría es impresionante, de verdad. Suena a un sistema increíblemente inteligente. Pero en el mundo real, con la ambigüedad de las noticias, el lenguaje enrevesado, me cuesta creer que un salto así sea posible. ¿Esto de verdad funciona en la práctica o es solo una mejora incremental de laboratorio? Es la pregunta del millón, y los investigadores fueron a por todas para responderla. Pusieron a prueba a NeuralDater contra los mejores sistemas existentes usando 2 bases de datos gigantescas de noticias reales, una de Associated Press y otra del New York Times. Cientos de miles de artículos. Y los resultados, que se ven en la tabla 2 del estudio, son una barbaridad. ¿Sí? ¿Tan buenos? En el conjunto de datos de Associated Press, NeuralDater alcanza una precisión del 64,1%. Dicho así, puede no sonar espectacular, pero hay que ponerlo en contexto. El campeón anterior, un modelo llamado Bursty SimDater, se quedaba en un 45,9%. Espera. Estamos hablando de una mejora de casi 20 puntos. Estamos hablando de una mejora de casi 20 puntos porcentuales. En este campo, conseguir una mejora de 2 o 3 puntos ya es un éxito. Un salto de 20 es cambiar las reglas del juego. Un 19% de mejora es una barbaridad en este campo, sí. Pero, siendo realistas, una precisión del 64% significa que sigue fallando más de un tercio de las veces. ¿Es esto realmente suficiente para un uso práctico o sigue siendo un sistema de laboratorio? Es una objeción muy buena, y la respuesta está en otro de los gráficos, la figura 3. No solo importa cuántas veces acierta, sino que cuándo falla, por cuánto falla. Este gráfico mide la desviación media absoluta, que es, de media, por cuántos años se equivocan las predicciones. Ajá. Y aquí NeuralDater vuelve a ganar por goleada. Sus fallos son, de media, de menos de un año. Los otros modelos se equivocan de media por 1 año y medio, casi 2. Así que, aunque falle, sus predicciones están mucho más cerca de la realidad. Es más fiable incluso en el error. Entendido. O sea, es más preciso y menos creativo cuando se equivoca. Eso ya le da mucho más valor. Pero se me ocurre la prueba de fuego definitiva. ¿Qué pasa cuando un documento no menciona ni un solo año?
Ahí los sistemas antiguos que solo buscaban fechas deberían hundirse miserablemente. Es una pregunta excelente y los autores también se la hicieron. La figura 4 del artículo es fascinante porque analiza justo eso. Dividen los documentos en dos cubos, los que contienen alguna mención a un año y los que no tienen ninguna. Y los resultados son muy reveladores. NeuralDater es el mejor en ambos escenarios, pero su ventaja sobre los demás es aún mayor en los documentos que no tienen fechas explícitas. Ah, sí, eso es antiintuitivo. Pues sí. En los documentos sin fechas, NeuralDater consigue una precisión de cerca del 55%, mientras que el siguiente competidor apenas llega al 47%. Esto demuestra de forma irrefutable que el modelo no depende de encontrar 1990X en el texto. Realmente ha aprendido a inferir la fecha a partir del contexto, del vocabulario, de los eventos. Es como si leyera un texto que habla, no sé, de la nueva peseta y de la preocupación por el efecto 2000. No hay un año explícito, pero el texto huele a finales de los 90. Es ese el tipo de sensación que el modelo aprende a capturar. Has dado en el clavo. Ha aprendido a sentir la época de un texto por cómo está escrito y por los conceptos que maneja. Ahora bien, no es infalible. El propio estudio hace un análisis de errores muy honesto. Reconoce que el modelo sufre contextos que hablan de eventos locales muy específicos o poco conocidos, para los que no tiene referencias. Claro, le falta contexto mundial, digamos. Eso es. Y también se puede confundir si un documento menciona muchas fechas dispares sin un orden claro, lo que puede sobrecargar su capacidad de razonamiento. Como cualquier sistema lógico, se le puede engañar con información ambigua o contradictoria. Vale, creo que tenemos una visión muy completa. Si tuviéramos que empaquetar todo esto en las ideas clave que nos llevamos de este análisis, ¿cuáles serían? Yo lo resumiría en 4 grandes conclusiones. La primera, y la más conceptual, es que hemos aprendido que datar un documento no es un problema de buscar palabras, sino un problema de razonamiento temporal. Hay que entender relaciones, no contar números. La segunda, supongo, es el salto tecnológico en sí mismo. El hecho de usar estas redes de grafos. Exacto. NeuralDater es un salto tecnológico porque es el primero que aplica con éxito el aprendizaje profundo y, sobre todo, estas arquitecturas de grafos a este problema. Abre una vía completamente nueva. El tercer punto está ligado a esto. Su éxito reside en el poder de la estructura. Es tan bueno porque modela a la vez el esqueleto gramatical del lenguaje y el esqueleto cronológico de los eventos. Entiende la forma de la frase y la forma del tiempo. Y la cuarta, claro, es que funciona, que los resultados son contundentes. No es solo teoría. Las pruebas demuestran una mejora masiva en precisión, reduce el margen de error y, lo más importante, brilla justo donde los demás fallan, en los textos más ambiguos y difíciles. Has hecho un resumen perfecto. Esas son las 4 patas de este avance. Un análisis fascinante de una tecnología que parece sacada del futuro. Muchas gracias como siempre. Antes de que cerremos, si me permites, me gustaría lanzar una última idea para que la audiencia se la lleve a casa. Se inspira en el trabajo futuro que los propios autores sugieren en el artículo. Proponen que el siguiente paso podría ser conectar su modelo a grafos de conocimiento externos como pueden ser Wikipedia o Wikidata. ¿Qué implicaría eso? Abre una puerta que es casi ciencia ficción. Piénsalo. Si el sistema ya puede deducir una fecha a partir de la estructura interna del texto, ¿qué podría hacer si tuviera acceso a todo el conocimiento enciclopédico de la historia humana? Uf, Podría leer un texto que no menciona ninguna fecha, pero que habla de la cumbre del G7 en Génova. Sin más pistas, consultaría su base de conocimiento externa y sabría que eso ocurrió en julio de 2001, datando el documento con una precisión asombrosa. La datación de documentos podría pasar de ser un análisis lingüístico a convertirse en una especie de triangulación histórica automatizada a gran escala. wow. Estaríamos enseñando a las máquinas no solo a leer, sino a situar lo que leen en el inmenso mapa de la historia. Una idea verdaderamente provocadora. Enseñar a la IA a ser una historiadora. Con esa reflexión nos despedimos. Hasta la próxima.